Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero de la Presidencia de la República, y el doctor Christopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la presentación del seminario del Día Internacional de Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que es por supuesto un tema prioritario de esta Secretaría, de la Presidencia de la República y en general del Gobierno de México. Así que a continuación vamos a presentar un video realizado por la UNESCO que tiene como objetivo concientizar sobre el derecho a la libertad de prensa y a la información. Entonces, a continuación le pediría al doctor Christopher Ballinas si puede hacer un comentario al respecto. Muchas gracias por la paciencia. Lo que comentamos es, tenemos un mandato del presidente y del canciller de fortalecer nuestras relaciones, sobre todo con todas las agencias de Naciones Unidas, con las que hemos venido trabajando, hemos firmado un par de acuerdos este año en temas tan importantes como es el Tren Maya, sobre todo el mantenimiento de todo lo que es nuestro capital histórico y el trabajo que hace UNESCO sobre todo para fortalecer y atender un tema para nosotros muy importante como es la labor de los periodistas, es sobre todo relevante. Lo que hemos venido sobre todo trabajando es un esquema, y a la razón de lo que vamos a comentar más adelante, de poder fortalecer la cooperación regional para acabar la impunidad de los crímenes y los ataques que se dan a periodistas en la región latinoamericana. Esto es de vital importancia para la Cancillería y también para todo el gobierno de México, porque uno, dentro del esquema de derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de prensa
es importante dentro de un esquema democrático. Lo que nosotros pensamos entonces en la labor que vamos a realizar y estamos realizando con todas las agencias de ONU y también con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es poder fortalecer la labor de la prensa, tanto en medios electrónicos como escritos. Es lamentable oír que en México sigue siendo el de las tasas más altas en Latinoamérica de los periodistas que son atacados por llevar a cabo su labor. Entonces, en ese sentido, lo que estamos proponiendo y sobre todo de trabajar con UNESCO, primeramente es lo que vamos a estar anunciando hoy mismo, de llevar este seminario que próximamente en los meses lo vamos a llevar a cabo en conjunto con la UNESCO, con otras agencias de ONU, con representación y incluso con los relatores de libertad de prensa, tanto de ONU como de la Comisión. Para nosotros es importante, sobre todo, mantener un esquema de derechos humanos que nos permita en este país darle y garantizarle a todas las personas una vida digna, y parte de los esquemas democráticos que tenemos actualmente incluye la libertad de prensa y sobre todo que todas aquellas personas que llevan a cabo su labor no sean atacadas por ese mismo. En este sentido, agradecemos primeramente a la Presidencia, gracias por todo, y sobre todo a la UNESCO para poder realizar todo esto, y a nombre, por supuesto, a través de la subsecretaria Delgado, un saludo y estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias al doctor Ballinas. Y a continuación, el representante alterno de la oficina de la UNESCO en México, Frédéric Vachon, tiene el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Señor Christopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia. Señor Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, y también Roberto Velasco, titular de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un gusto estar acá con ustedes, estimados representantes de la prensa. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que este anuncio es un anuncio que le concierne todo a ustedes, especialmente a sus familias, a su trabajo, a su futuro, aunque no exclusivamente, porque la impunidad de los crímenes en su contra es un ataque no solamente a los periodistas, sino a toda la sociedad, a la democracia y una de las libertades fundamentales más importantes del ser humano, que es la libertad de expresión. Y es por ello que cada 2 de noviembre, desde el año 2014, la UNESCO, sus aliados y sus agencias hermanas de Naciones Unidas y la sociedad civil conmemoran este Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que llamamos IDI por sus siglas en inglés. El objetivo de este día es justamente llamar la atención sobre esta situación alarmante que limita la capacidad de los reporteros de hacer su trabajo y que compromete el derecho del público a la información. Este año, tomando en cuenta el papel estratégico de México ante la comunidad internacional y especialmente en el contexto latinoamericano, se considera la necesidad de apuntalar la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los periodistas en este país, y la UNESCO propuso llevar a cabo su celebración regional, pero con una dimensión global, en México el próximo 7 de noviembre. Esta celebración cuenta con un respaldo importante de las autoridades mexicanas, que consiste en un seminario internacional que reunirá a representantes de los Estados miembros, de la Organización de los Estados Americanos, de los sistemas judiciales y también de los mecanismos de protección, de las organizaciones de periodistas y de los medios de comunicación y de la sociedad civil de América Latina y de otras latitudes del mundo, y particularmente de los países que enfrentan muy especialmente asesinatos de periodistas por parte de organización del crimen organizado o otros otros actores
que luchan contra la libertad de expresión. El seminario internacional tiene como título Fortalecimiento de la cooperación regional para poner fin a la impunidad de los crímenes y los ataques contra los periodistas en América Latina. Y este seminario busca justamente continuar el trabajo realizado en las conmemoraciones anteriores del IDEI en todo el mundo. En 2014, que fue el primer año del IDEI, porque fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013, entonces en 2014, el primer año del IDEI, la UNESCO coorganizó un diálogo interregional en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, en Francia. En 2015, 2016, 17 y 18, la UNESCO, en colaboración con autoridades nacionales e instancias de defensa de los derechos humanos del sistema judicial de los periodistas y medios de comunicación de Costa Rica, Tanzania, Sri Lanka y Líbano, es decir, en países donde hay un alto número de periodistas asesinados en los últimos años, se han celebrado actos de la misma envergadura. Pero el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas es solo una de las acciones que la UNESCO lleva a cabo desde su mandato sobre libertad de expresión y seguridad de los periodistas. Desde 2008, por decisión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, la directora general de la UNESCO elabora y presenta al Consejo de este mismo programa su informe en la materia. Como ustedes saben, la directora general, cada vez que pasa un asesinato de un periodista, tiene un pronunciamiento, una condena, y justamente a partir de esta condena se hace un seguimiento y se hace este informe. El más reciente informe fue el de 2008, que presenta un análisis de aquellos casos de asesinatos de periodistas y miembros asociados de medios de comunicación que fueron condenados por la directora general en 2016 y 2017. A partir de la información facilitada por los Estados miembros, también se hace un balance de la situación de las investigaciones judiciales emprendidas sobre cada uno de los asesinatos registrados por UNESCO de 2006 a 2017. Los datos del informe contribuyen al seguimiento a escala mundial de la progresión hacia un logro de la meta 10 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, de la meta 10 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que vieron en la película, que es este Objetivo 16 relativo al acceso público a la información y a las libertades fundamentales por medio del indicador aprobado por Naciones Unidas, que es el 1610.1, número de casos verificados de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros de asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los 2 meses anteriores. Por parte de la UNESCO también asumimos la función de coordinar la aplicación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, aprobado en 2012 por la Junta de los Jefes de Ejecutivos del Sistema de Naciones Unidas. El plan constituye una iniciativa multipartita. Como lo decía Christopher, es un trabajo interagencial. El plan constituye una iniciativa multipartita que tiene por objetivo coordinar las medidas para prevenir los ataques contra periodistas, protegerlos de ellos y enjuiciar tales actos cuando se produzcan. La aplicación del plan gira en torno a 6 grandes ejes. Primero, labor normativa y de formulación de políticas, sensibilización, vigilancia y presentación de informes, fomento de capacidades, investigaciones universitarias y creación de coaliciones. En 2017, la UNESCO, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizó una consulta multipartita con objeto de estudiar fórmulas para reforzar la aplicación del Plan de Acción. En el documento resultante de esta consulta se recalca la necesidad de plasmar las normas internacionales en las políticas y praxis nacionales. También se señala que es preciso crear sinergias más potentes entre los organismos de las Naciones Unidas,
fortalecer los mecanismos nacionales destinados a prevenir los actos criminales contra periodistas, protegerlos de ellos, enjuiciar tales actos cuando se produzcan y responder a los riesgos que corren específicamente las mujeres periodistas, incluso por Internet. Un aspecto muy importante es que se alienta a los Estados miembros a que informen sobre la seguridad de los periodistas, en particular en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, dentro de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y como parte de la labor de seguimiento de las actuaciones judiciales subsiguientes a un asesinato que lleva a cabo la UNESCO. Actualmente la UNESCO forma parte en México de un grupo de trabajo que fue creado recientemente sobre libertad de expresión y que se conforma de 6 agencias del sistema de Naciones Unidas, que son la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, ONU Mujeres. El tema de las mujeres se pone más y más preocupante, el Centro de Información de la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esas agencias, esas 6 agencias, unen sus esfuerzos, sus recursos, sus talentos para asegurar que se garantice el ejercicio de esta libertad fundamental en nuestro país. Así pues, este 2019 representa una oportunidad para México de estrechar el trabajo en favor de la libertad de expresión, la democracia, la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Un especial agradecimiento a la Presidencia y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se han mostrado muy colaborativo con UNESCO, el sistema, para trabajar este tema desde el principio de la gestión del nuevo gobierno. Y la verdad es que eso representa una gran oportunidad para reforzar el trabajo del sector de comunicación e información de nuestra organización, un momento clave para la sociedad mexicana, para sus sistemas democráticos y sobre todo para sus periodistas. Bueno, entonces les invito a que nos acompañen el próximo 7 de noviembre de este año en este seminario que será presidido por nuestro subdirector general de Comunicación e Información, el señor Moez Chakshuk, por relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Edison Lanza, y por también nuestro consejero de Comunicación e Información para el Mercosur, el señor Guillermo Canela. Por las autoridades mexicanas que participan en el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra los Periodistas, así como jueces y funcionarios del sistema mexicano y representantes de organización de periodistas de los medios. La agenda del seminario todavía está en construcción, pero le podemos dar algunos elementos, la nota conceptual sobre esta celebración, y también le podemos proporcionar los informes de la directora general y toda la información que se va a discutir justamente durante este día del 7 de noviembre, todos los documentos se encuentran disponibles en nuestra página web, que es unesco.org/new, en inglés, new, diagonal ES, español, diagonal México, diagonal. Le podemos proporcionar también esta información directamente si se acercan a mí o a mi colega Gabriela Velázquez, que está en la sala. Bueno, muchísimas gracias y bueno, les esperamos el 7 de noviembre. Es un seminario donde le necesitamos y donde sus insumos van a ser muy importantes. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, Frédéric Vacheron, representante interno de la UNESCO. Buenos días, Christopher Ballinas, Servicio Exterior de la Dirección General de Derechos Humanos, y Roberto Velasco, vocería y de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que aquí queda de manifiesto la voluntad democrática y a favor de los derechos humanos de la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que este es un compromiso fundamental y que lo que se conoce como la Cuarta Transformación no se puede entender sin esta profundización de la democracia en nuestro país, y que pasa necesariamente por el respeto al derecho de los mexicanos a la información,
y por supuesto y sobre todo por el respeto a la libertad de expresión y a la libre labor de los informadores, periodistas, documentalistas, que en este país desgraciadamente la imagen que hay, y no solo la imagen, la realidad que se vive en este país es que es uno de los países donde la labor periodística es de alto riesgo y se juega uno la vida, sobre todo fuera de la Ciudad de México, y que pues esta es una realidad que queremos cambiar. Terminar con la impunidad, con las agresiones a los periodistas, con el maltrato que existe a su tarea, tanto por agentes privados como por agentes públicos. Y creo que esto tiene que terminar. Si atendemos los informes y recomendaciones de los organismos, tanto de derechos humanos internacionales como de las propias organizaciones no gubernamentales que trabajan en México en materia de defensa de la libertad de expresión, pues sabemos que en los últimos 10 años hay un alto índice de asesinatos de periodistas y que el 60% de las agresiones, no solo los asesinatos, hay amenazas, represalias, golpizas, etcétera, que llevan a periodistas a ser desplazados, incluso a exiliarse del país. Y el 60% de esas agresiones han provenido de agentes públicos. Esto es muy importante señalarlo, porque para terminar con esto, la impunidad, se tiene que tomar cartas en materia de lo que es la sujeción o el castigo a los funcionarios, elementos del servicio público que atenten, agredan, amenacen a periodistas. Esto es algo que tiene que legislarse como un delito grave en el servicio público. Agredir a una función pública tan importante como es el derecho a la información es un atentado contra la democracia. Por eso creemos que debe ser castigado en fin, cuando se discutan esos temas, que serán parte de las reflexiones del seminario, pues ahí habría que pensar qué tipo de leyes pueden acotar o frenar la impunidad que hoy existe en las agresiones, crímenes de periodistas. El compromiso de esta administración es claro. De 9 periodistas reportados asesinados en esta administración, pues se ha buscado y se ha perseguido a los responsables. Al menos se tienen procesos ya penales contra los responsables de la mitad de los crímenes, cosa que es un número distinto a lo que se venía viviendo en administraciones pasadas, donde la impunidad era casi altísima, ¿no? Entonces, esto es una muestra de voluntad. Evidentemente lo que queremos es erradicar cualquier tipo de agresión y asesinato, pero sabemos que el primer paso es darle coto, frenar la impunidad. Entonces, por eso tanto el mecanismo de defensa de los periodistas y de los defensores de derechos humanos como las leyes que deben acompañar el proceso de protección de los derechos de los periodistas, pues son elementos que están en la discusión, y que el seminario que se está convocando con la UNESCO, que pues va a ayudar a que esto se refleje también en la realidad nacional y que pues cambien nuestras leyes, las costumbres y los usos del poder, que estaba muy, digamos, poco acostumbrado a la crítica. Ahora le damos la bienvenida a la crítica permanente en este país. Eso es una muestra de la fortaleza democrática de México, es su deliberación, su debate público, su manera en cómo se aborda el debate político y de las políticas públicas, es algo inédito. Y bueno, esperemos que también tenga su correlato en materia del trabajo cotidiano que realicen los periodistas. Por eso estamos muy contentos de este esfuerzo conjunto entre la UNESCO, las agencias de las Naciones Unidas y el gobierno mexicano, que de esta manera pues va a expresar tanto su voluntad a nivel nacional como internacional en favor del derecho a la información y la libertad de expresión. Y creo que no es el único paso que vamos a dar en conjunto en el futuro en favor de la democracia y del trabajo periodístico. No es de este momento anunciarlo, pero sí estamos tomando pasos para fortalecer el trabajo de los periodistas, garantizar mejores condiciones de trabajo y también pues fortalecer lo que es el periodismo de investigación. En esos objetivos, así como de mejorar los índices, los indicadores del ecosistema mediático de México a favor de los derechos de la población, de la inclusión y de la democracia, pues es como vamos a trabajar en conjunto con la UNESCO y el gobierno federal.
Dicho esto, pues nos felicitamos de que este paso se haya dado, en el sentido de que es una muestra de voluntad, es una necesidad social y también una necesidad del gremio periodístico de México que se tomen posturas claras y se hagan esfuerzos en favor de sus derechos y contra la impunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jesús y en efecto pues nos da muchísimo gusto poder informarles de este seminario y la instrucción que tenemos de Jesús y por supuesto en la Subsecretaría del Canciller y del Presidente, pues es que esto sea una prioridad fundamental de nuestro trabajo. Entonces, a continuación tendremos espacio para algunas preguntas. Tenemos registrada primero a Ana Lagner de La Jornada. Entonces, si les parece, empezamos. No te veo, Ana. Hola, buenos días, Ana Lagner de La Jornada. Yo quería preguntar, se menciona precisamente de estos 9 asesinatos en lo que van en la actual administración, sin embargo, pues siguen pendientes y a pesar de que hay procesos en curso, siguen pendientes los resultados, las sentencias, los señalamientos. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los casos pasados? Tan solo en el sexenio pasado se habla de 47 periodistas asesinados. ¿Cuáles son los avances? Y para el señor Frederick, se habla de condena, pues a cada que hay un asesinato de periodistas en el país hay una condena, pero ¿cuál es el mensaje de que estos estén casi en total impunidad? O sea, cada vez que se asesina a un periodista no hay una sentencia, no hay nadie que esté rindiendo cuentas ante la justicia. Gracias. Bueno, entonces, efectivamente, bueno, yo contesto tu segunda pregunta. Primero, efectivamente, la directora general, bueno, la UNESCO, por lo que no la conoces, es una organización que tiene la libertad de expresión en su mandato y la verdad es que la libertad de expresión está muy vinculado a, digamos, obviamente nuestro compromiso, lo que hace la agencia para promover los derechos humanos, también para promover la diversidad de las ideas, la diversidad cultural. Vieron que acá tenemos nuestro logo, que es un poco el logo de nuestra oficina acá en México, Unidos por la Diversidad. Entonces, la directora general, cada vez que existe un caso triste de asesinato, de inmediato toma una medida que es una medida, obviamente, de proclamación diciendo que la comunidad internacional está indignada y que eso no puede quedarse en el silencio, ¿no? Eso es una primera medida. Además, solicita al Estado parte que le presente un informe sobre el seguimiento, que le explique qué va a hacer para justamente superar esa situación. Ustedes saben que la UNESCO no es un tribunal internacional, obviamente, no tenemos policía o mecanismo, a pesar que trabajamos con Interpol en muchos casos, pero sí es muy importante que la comunidad internacional haga luz sobre este caso y que la organización lo comunique a todos sus Estados miembros, a toda la sociedad civil y que aparezca en todas las redes sociales. A partir de este informe que formula los países, que eso es una medida bastante nueva, que no existía en el pasado, se elabora un informe más global, que lo mencioné en mis palabras, que lo tenemos a su disposición, que analiza finalmente las respuestas que han dado esos países a esas consultas y esas pedido de información de la directora general de la UNESCO. Este informe se publica cada 2 años y entonces vemos además que podemos sentir las tendencias que existen en el mundo. No es un caso aislado,
y que, por ejemplo, vemos que hay más y más ataque contra las mujeres, a pesar que sigue siendo los hombres las víctimas más importantes. Hay una tendencia que el ataque con las periodistas mujeres es más y más importante en el mundo. Vemos también otras tendencias que nos permite justamente activar otros mecanismos necesarios para responder a ese fenómeno. Y además no tratamos solamente los asesinatos, están las agresiones físicas, los acosos en el ciberespacio, está también las represalias a las familias, está también las amenazas en general, ¿no? Es decir, que todo el comunicado de prensa o la condena a la directora general, se focaliza sobre los asesinatos, pero el análisis se hace de manera mucho más global sobre la seguridad de los periodistas. De hecho, lo trabajamos sobre la seguridad de los periodistas, pero de los comunicadores en general, ¿no? La UNESCO trabaja sobre la libertad de expresión, por ejemplo, es otro tema que no vamos a tratar hoy, pero que es importante, también de los artistas. La libertad artística también está amenazada en algunos países y muchas veces los periodistas. Este año celebramos el Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el mundo. El hecho de no poder hablar su lengua, el hecho de a veces tener que luchar para sus tierras de los indígenas, está vinculado también a la protección de esos comunicadores y a los periodistas, y lo trabajamos en este marco. Entonces, nada más que la UNESCO pone su sector de comunicación, pero todos sus sectores y su fuerza para que el mundo sea un menos más seguro para los comunicadores, especialmente los periodistas. Gracias. Bueno, brevemente ya había aludido yo al tema de los nuevos asesinatos y de las agresiones a periodistas, y que la actitud de esta nueva administración pues es mucho más comprometida con el Estado de Derecho, con el respeto a los derechos humanos y el castigo a los responsables de quienes violenten, agredan o amenacen o asesinen a periodistas, ¿no? Entonces, en este caso, de la mitad de los asesinatos, ya por lo menos a quienes se ha señalado o investigado como responsables están siendo procesados, y esto es un dato significativo, y estamos también rastreando los responsables de las otras causas, ¿no? Pero a mí lo más importante al respecto, además de que esto está sucediendo, es que el mecanismo que existe de protección a periodistas, que requiere mayor apoyo, un fortalecimiento, un reforzamiento incluso legal, de todos modos, en las condiciones en las que lo recibimos, ha mejorado, digamos, su desempeño, su vigilancia. Actualmente hay cerca de 230 periodistas que están bajo el mecanismo de protección, a los cuales se está buscando ampliar incluso el mandato de protección a sus familias y de poder buscarles lugares, recintos de refugio para que no sean alcanzados por quienes los amenazan. También había que decir que una buena parte de los periodistas, que así como de los defensores de derechos humanos, porque está relacionado el asesinato de periodistas también con la defensa de los derechos, tiene que ver también con las denuncias de corrupción, denuncias de irregularidades en el ejercicio del gobierno, pero y sobre todo, y eso es lo más alarmante, que en los últimos meses hemos visto cómo ha crecido la violencia contra quienes están defendiendo la naturaleza y el territorio. Y ahí pues hay que ver quiénes son los agentes depredadores del medio ambiente que se sienten evidenciados ante la información que periodistas o activistas están llevando a cabo y que sienten amenazados, y por eso actúan de esta manera. Entonces, yo creo que el mejor homenaje, la mejor manera de ir acotando la impunidad es que las denuncias de estos periodistas, el trabajo de estos activistas, se le dé continuidad en los medios de comunicación, en las ONGs, en las universidades. Si logramos que el efecto de asesinar a un periodista no calle la verdad, va a inutilizar esta herramienta, por supuesto fascista y absolutamente, amenazante de la democracia. Pero si logramos que periodistas y activistas retomen las causas que dieron origen a estas agresiones, podemos ir acotando esta violencia, porque
de alguna manera, cuando se quiere silenciar estas denuncias, cuando se quiere silenciar estas verdades, pues acude a la violencia, a la agresión o al asesinato. Si esto no tiene efectos y por el contrario proyecta y digamos pone en primer relieve lo que el fondo del trabajo periodístico que llevó al asesinato, pues eso va también a hacer pensar a quienes perpetran estas agresiones si les conviene o no para sus propias estrategias de silenciamiento. Creo que también es algo importante y que, bueno, finalmente estamos trabajando, vamos a seguir trabajando tanto en la discusión del fortalecimiento del régimen legal que da el marco de protección a periodistas y activistas de defensores de derechos humanos, como aumentar el presupuesto para el mecanismo y afinar, digamos, y ampliar el mandato que existe actualmente sobre el mecanismo. Todos estos temas están siendo dialogados con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones de periodistas, por supuesto con la UNESCO y con otras organizaciones internacionales encargadas o que están interesadas en estos temas. Complementando lo que se decía ahorita en la mesa, lo que les podemos decir, el gobierno de México tiene una labor estrecha con todos los organismos internacionales y sobre todo colaboramos en todos los informes en la materia y los entregamos en tiempo y forma. De hecho, les podemos decir que de acuerdo a las cifras de lo mismo UNESCO, de los periodistas que son agredidos o asesinados en Latinoamérica, 98% de ellos cubren sobre todo noticias locales, y eso también tiene que ver con el fortalecimiento que tiene que darse muchas veces a las instituciones, no solo del orden federal, sino del orden institucional. Dentro de las cosas que destacamos nosotros en los informes, tiene que ver con los cambios que ha habido recientemente en el entramado institucional mexicano. Uno, una fiscalía autónoma. Segundo, que existe un fiscal en la materia. Tercero, y lo que les puedo decir, que ya decía el vocero del gobierno, que contamos con un mecanismo a que actualmente está siendo revisado en nuestra colaboración con las instituciones y las agencias de ONU, por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Es decir, es una labor que no nada más realiza el gobierno. En el mecanismo participan representantes de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, miembros tanto de secretarías y dependencias del gobierno federal, donde participamos precisamente en la revisión de los diferentes casos. Y es importante ver que actualmente la revisión que se hace, el diagnóstico que se hizo, fue realizado por la Oficina de la Alta Comisionada, no nada más fue realizado por el gobierno, y a partir de entonces se harán las propuestas de cambios legales que merezca el mecanismo. Gracias. Bueno, y a continuación, Berta Becerra, de El Sol de México. Está atrás. Buenos días, por acá. Al señor vocero de la presidencia, ¿nos podría adelantar un poco el marco de la actualización de las leyes? En este caso usted habla de que se tiene que modificar todo el sistema, no solamente de las leyes de protección, sino también del mecanismo. ¿Nos podría usted hacer el favor de adelantarnos si Presidencia de la República va a presentar algún paquete de iniciativas sobre el particular? Muchas gracias. Bueno, lo que ha quedado claro es que hay una colaboración con las diferentes organizaciones no gubernamentales como con los organismos internacionales, y el compromiso del Gobierno de México es atender las recomendaciones tanto del Alto Comisionado de Naciones Unidas como de UNESCO y de todos los que intervienen para hacer una propuesta conjunta. Evidentemente estamos comprometidos, ya lo ha señalado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que esto va a ser materia de una reforma legal, así como también una recomendación al presupuesto, al PEF del próximo año, y creo que el marco de la propuesta será en los términos en los que se acuerden con los organismos internacionales. Y seguimos con Francisco Rubio, de Financiero Bloomberg. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poco en el sentido de mi compañera Berta Becerra, sobre todo a Christopher, y le ofrezco disculpas por el otro nombre que se me fue, Eric, gracias. Frederick, ¿cuál es el impacto que tienen las recomendaciones que ustedes dan? El impacto a la economía de un gobierno
de que digan, en ese país no se invierta toda vez de que no se protege el derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación, a la libertad de información? O simplemente queda como aquí en México lo decimos, en llamado a misa. Una, dos, entiendo que este seminario que se pretende hacer va con miras a justamente a hacer una ley de protección a los periodistas, a los defensores de los derechos humanos, no nada más a los periodistas. Recientemente en la Cámara de Diputados se está llevando a cabo un parlamento abierto. Muchas voces se escuchan, se escuchó la UNESCO, se escuchó la ONU, diferentes organismos internacionales de gran valía, y se escuchó, por ejemplo, todos alertaron con que no entrara la Guardia Nacional, y ya está operando. ¿Qué caso tiene que ustedes hagan estas manifestaciones si a final de cuentas esto no se llega a escuchar y mucho menos a atender? Y una última y muy en particular para Jesús, no es nada personal, pero pues, también las agresiones vienen desde el lado oficial. Ahí están los compañeros de Notimex, de Canal 11, de otras agencias, del IMER. Esas no son agresiones. Gracias. Sí, claro. El Gobierno de México toma con toda la seriedad las recomendaciones que dan todos los organismos de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Lo que les podemos decir que de la totalidad de recomendaciones en derechos humanos tenemos alrededor de, entre 70 y el 80% de atención a esas recomendaciones. Es decir, el Gobierno de México por lo menos tiene una acción en cada una de estas recomendaciones que se dan. Tal como lo decía el representante alterno a la UNESCO, Frederick, lo que nos estaba platicando, el proceso en el cual la UNESCO da una condena por el asesinato, primero es dar notoriedad al caso para que tanto las autoridades encargadas primero de la persecución y de la investigación, así como la procuración y la gestión de la justicia, puedan activar todos sus mecanismos para poder solventar, sobre todo porque sabemos que muchos de estos crímenes que suceden a periodistas, si no es que todos, están relacionados con su actuar precisamente como periodistas. Entonces, en este sentido, una vez que nosotros recibimos las condenas por las vías oficiales que se comunican la UNESCO al Gobierno de México, nosotros le hacemos de comunicación exactamente a las instituciones encargadas de esto para que procedan y hagan su proceso y todo su mecanismo. Junto con eso participamos activamente de los relatores en la materia. Los relatores participan, hacen sus recomendaciones de acuerdo a los mecanismos y los tiempos que marca cada uno de estos instrumentos, tanto de naciones como del sistema interamericano. Vamos a tener en visita no oficial al relator del sistema interamericano, precisamente como partícipe del seminario. Lo que les podemos decir entonces que el gobierno federal toma seriamente todas estas recomendaciones y activa todos sus mecanismos para poder darle respuesta, sobre todo en esta idea de colaboración y sobre todo atendiendo el mandato que nos dio el presidente de tener un diálogo y una acción colaborativa con todas las agencias de ONU que nos permita dar un pleno respeto a los derechos humanos, todos incluidos en el país. Y si me permites, Christopher, agregaría, en este y en otros temas viene trabajando el gobierno desde la transición, desde que era un gobierno electo. Desde ese periodo estuvimos en el examen periódico universal de derechos humanos de las Naciones Unidas y se ha venido trabajando, entre otros rubros, en la protección del ejercicio de la libertad de prensa, muy de la mano con todos los organismos de la ONU, como en este caso, y también con otros organismos internacionales como es la CIDH. Y en el caso de la Guardia Nacional, te diría que, creo que no es completa tu información. Tan es así que hay un acuerdo que se hizo con la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas para capacitar a la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. Y es un acuerdo además en el que el doctor Ballinas también está dando seguimiento y se está trabajando también para dar cumplimiento en ese sentido. Entonces, no sé si quisieras también.
Gracias, Frederic. Bueno, gracias por la pregunta. El tema del impacto que tiene la comunidad internacional y las Naciones Unidas en general es siempre una buena pregunta. Hay que entender un poco lo que es el derecho internacional y la comunidad internacional. Yo creo que el objetivo primero de tener este tema a nivel de la agenda internacional de la libertad de expresión es evitar que este tema sea solamente un tema doméstico. Es importante, obviamente, lamentamos no poder actuar de manera, operativa, pero el derecho internacional no está hecho así. Lo que sí es muy importante es la credibilidad de un Estado parte. Y yo creo que en el caso de México, que fue Estado fundador de la UNESCO, para hablar de mi agencia, pero también de Naciones Unidas, desde el principio ha apostado sobre los valores que proponía la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos era el pluralismo de idea, evitar que volvamos a esos sistemas del pensamiento único. Y eso México se ha comprometido más allá de los diferentes gobiernos que se han sucedido, siempre en este sentido. Ahora, la complejidad de la defensa de la libertad de expresión hoy, en el mundo de hoy, es muy diferente que la complejidad en 1945, y de hecho vemos que hay muchas zonas de conflicto donde la libertad de expresión se ha empeorado. Aumenta cada año el número de periodistas que están asesinados. Entonces no estamos hacia una mejora global. En México forma parte de esa dinámica y pide a la comunidad internacional de formar parte al debate de las soluciones que tenemos que encontrar. Y esas soluciones no están dentro del país, pero están también con la cooperación con la comunidad internacional u otros países. Muy concretamente, existe un plan internacional de Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas. La UNESCO contribuye a este plan y México es muy activo en este plan. Hay cuestiones como mejorar los mecanismos de protección de los periodistas. Este debate está en la discusión hoy con nuestra cooperación con el gobierno mexicano. Está el tema de cómo mejorar el monitoreo de los diferentes ataques que son víctimas los periodistas, mecanismos de monitoreo de la ONU, hacer un trabajo más interagencial para evitar una duplicación de tareas que estamos haciendo en México. El grupo que le estaba mencionando, yo creo que es el único que existe en el mundo donde hay 6 agencias que se pusieron a trabajar juntas para tener una respuesta más eficiente. También el tema de la seguridad es una responsabilidad del Estado, es la responsabilidad, pero también las empresas de comunicación deben tomar medidas para proteger sus periodistas, ¿no? Cada empresa en una situación donde la delincuencia es importante debe también proponer cursos de seguridad, medidas de seguridad para sus empleados. En mi misma empresa yo estoy obligado a tener curso de seguridad. Bueno, es una obligación que antes, al principio de mi carrera en la UNESCO, no lo tenía. Hoy lo tengo que hacer. Entonces son medidas que son también recomendadas a las empresas de comunicación. Y al final hay un actor muy importante. Le decía al principio que la UNESCO no es un tribunal, pero los tribunales existen. Y es importante que los jueces o los diferentes actores judiciales, los investigadores, tienen capacitación en el campo de la libertad de expresión. Por eso en México estamos organizando, con la colaboración del gobierno, capacitaciones de jueces, especialmente hace menos de un mes hemos capacitado 80 jueces para que la temática de la libertad de expresión no sea anexa, hay una problemática específica que los actores del Poder Judicial deben conocer y que no necesariamente forma parte de su formación inicial en las escuelas jurídicas. Y también existe un mecanismo permanente de capacitación de los jueces. Todos esos mecanismos contribuyen a un entorno más favorable. Y yo creo que en esta lucha los actores no son únicos, son múltiples, y la idea es crear esa plataforma. Hasta ustedes están involucrados y necesitamos su apoyo para que el periodista pueda vivir en un entorno favorable y sin miedo de expresar sus opiniones. Y es la idea. Estamos seguros que si nos unimos, los impactos van a ser mayores. Gracias.
Bueno, solo muy puntualmente, porque ya los que me han cedido la palabra ya respondieron en lo general a las preguntas. Sobre el hecho de que si el gobierno actual acepta o no recomendaciones, pues escucha razones, escucha argumentos, escucha informes y toma decisiones. Vengan de organismos internacionales, vengan de organismos nacionales, vengan de actores privados, instituciones académicas, de especialistas o de periodistas. Muestras hay muchas. Y creo que cuando se te ponen ejemplos como los que mencionó el compañero periodista, pues hay que buscar la última información para poder ser más precisos. Creo que atendiendo, por ejemplo, toda la parte de la lucha contra la corrupción, pues hay una alianza con varias agencias de las Naciones Unidas para que haya una vigilancia internacional sobre la actuación de las adquisiciones, de los contratos. Todo va a ser, o sea, ahora hay un debate sobre si hay discrecionalidad o no, pero la certeza, la seguridad de la actual administración es que nosotros estamos trabajando en conjunto con organismos internacionales que pueden dar cuenta, transparencia de la actuación y hacer la crítica puntual o pedir las rectificaciones que sean necesarias. Nosotros estamos atentos a atenderlas. Cuando en las conferencias matutinas el presidente de la República habla, dialoga con los medios de comunicación, pues se atienden muchas de las recomendaciones, se hace eco de las denuncias que periodistas de muchos estados vienen a hacer aquí a la Ciudad de México. Entonces, y se atienden y se responden y hay efectos. Quiere decir que el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, escucha a la gente, escucha a los organismos internacionales, escucha a los organismos privados y los toma en cuenta en su quehacer cotidiano. Por ejemplo, de los temas que hablaba el compañero de Bloomberg, de Notimex, de Limer y del tema de Canal 11, son problemas que se plantearon hace unos días, recientemente en la conferencia de las mañanas, y yo quiero informarles aquí que todos esos temas están siendo atendidos y prácticamente solucionados. Por ejemplo, se hablaba del tema del Canal 11, nunca hubo tales despidos. Hubo de los 656 personas que tenían contratos eventuales en Canal 11, pues eran contratos por obra determinada, es decir, para un programa en específico. La programación de los medios públicos está cambiando, por lo cual no había materia para contratarlos porque esos programas habían salido del aire. De todos modos, a pesar de que no había, digamos, razón legal o ni jurídica ni laboral para reinstalarlos, hoy puedo informarles, de acuerdo a la información que da el director general de Canal 11, que prácticamente 649 de los 656 han sido ya ayer recontratados. Y en el caso del IMER, el tema de los recursos que faltaban justo para el mismo problema de programas que tienen temporalidad y que tienen que renovarse los contratos, ya está en ese proceso de recontratación, o más bien de contratación. Incluso hubo un columnista, un líder de opinión que dijo que estaba en el IMER, que renunciaba a su programa porque pues no le alcanzaba el dinero. Resulta que este personaje ya había sido contratado 2 semanas antes, había firmado un contrato con una radio comercial, cosa que está en su derecho, nada más que no hizo transparente su postura cuando hizo su renuncia al IMER. Y en el caso de Notimex, pues es un asunto que no le corresponde directamente al gobierno mexicano. Recordemos que Notimex es una agencia de noticias del Estado mexicano que tiene una situación jurídica especial, o sea, es un organismo autónomo, tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio propio, presupuesto propio y toma decisiones acordes con su junta de gobierno y la directora general, en este caso, ¿no? Entonces, ahí no interviene el gobierno. Sin embargo, estamos haciendo gestiones para que los problemas derivados de falta de presupuesto o de los cambios que se están requiriendo por parte de la dirección de Notimex no generen ningún problema laboral, es decir, se garanticen los derechos laborales de todos los trabajadores de Notimex. Quienes quieran retirarse y acepten una liquidación, como fuese el caso, va a ser conforme a la ley y de acuerdo con el contrato colectivo y la ley federal del trabajo. Entonces, se van a respetar los derechos, no se va a atropellar a nadie y se está dialogando. En los 3 casos que señalaba, justo por este tema del diálogo, se está dialogando, se está acordando con los trabajadores y se está llegando a acuerdos. Sí, bueno,
Entonces seguimos una más. Isabela González de Reforma. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al señor Frédéric Pachón, por favor. Hablamos ya de los mecanismos, de la fortaleza del mecanismo de protección, de la capacitación a los jueces, pero ¿qué hay de la prevención? Y esto un poco para preguntarle qué opina la UNESCO de que desde el gobierno federal hay un discurso que agrede a los periodistas, a los medios de comunicación, diciendo que son fifís. Ya no solamente Reforma, también le tocó al Financiero hace como 2 semanas. ¿Qué opina esto la UNESCO? ¿Ese discurso no tiene consecuencias quizás en los estados o genera más violencia? Gracias. Mira, yo vengo de un país donde la relación entre los periodistas y el gobierno es mucho más agresiva que en México, entonces no lo veo como algo anormal. No es una cuestión de agresión, en una democracia el debate no es siempre cordial, ¿no? Porque es un debate de ideas sobre cosas fundamentales, sobre todo que, como lo decía Jesús, México está proponiendo un cambio muy importante de su sociedad, de la cuarta transformación, como la mencionamos. Entonces, yo creo que obviamente, yo creo que los medios de comunicación no son medios, digamos, que deben necesariamente decir lo que quiere el gobierno y al revés, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos bastante sano que haya tensiones sanas, en el sentido, entre el Ejecutivo, el Parlamento y el poder de la comunicación. La verdad es que no consideramos que está ahí en un caso de limitación de libertad de expresión. La libertad de expresión, yo trabajé muchos años en Argentina, donde hay una gran escritora que decía, no vamos a poner de acuerdo para disentir, ¿no? Que creó la revista Sur, Victoria Ocampo, en un mundo, en una Argentina donde no podías disentir. Y de hecho la mandaron a la cárcel. Yo creo que en México se puede disentir, ¿no? De forma a veces cordial y a veces de forma no cordial, porque la democracia es este debate. Yo creo que no hemos notado nosotros eso como una limitación de la libertad de expresión, todo el contrario. Tal vez un cambio de la cultura del debate en la sociedad que está madurando. Yo me acuerdo cuando era joven, yo iba mucho a España. España acababa de entrar en la democracia y no se podía discutir nada. No se puede discutir nada porque la democracia no se hace de un día. En mi país se discute por todo, una exageración que lo diría yo, pero al mismo tiempo es un gran indicador de democracia. Entonces, sin ser mexicano, no te puedo contestar de lo todo, pero yo creo que en lo que hemos visto son un debate sano de la democracia. Es verdad, no es siempre cordial. No, yo creo que otra vez la mentalidad, en la mente de la ciudadanía hay también cambios, ¿no? Que la percepción que pueden tener no necesariamente, tú tienes razón, puede ser una percepción que se está conformando una situación de imposición o de falta de respeto por un grupo. Yo creo que no es así, es justamente que es un cambio, yo creo, tal vez importante, donde efectivamente se dice las cosas y a veces, se provoca un malentendido porque no necesariamente estamos acostumbrados a disentir. La verdad es que yo creo que la complejidad de México, yo tengo un poco tiempo acá, hace que la libertad de expresión es aún más complejo. Estamos hablando de un país que tiene muchas culturas,
muchas cosmovisiones, muchas percepciones de la realidad. Y yo creo que es una gran escuela de la libertad de expresión en México para nosotros, ¿no? Pero eso no va necesariamente tener como resultado que todos no estamos de acuerdo, ¿no? Yo trabajo mucho con los pueblos indígenas, hasta sobre, por ejemplo, para cambiar de tema, el concepto de la educación, ¿no? Hay discusiones muy fuertes que el sistema educativo occidental no corresponde a lo que los pueblos indígenas quieren, como la transmisión, por ejemplo, y la valorización del don, ¿no? Entonces eso crea tensiones terribles que tenemos nosotros internamente entre educadores indígenas y expertos internacionales sobre el tema. Yo no creo que la verdad está de un lado o de otro, está en la construcción y la discusión que no podemos hacer caso a esta verdad. Y eso es lo fabuloso que tiene México. Esa diversidad que celebramos todos los días no es siempre muy cómoda, pero es necesaria. Solo un comentario. Yo creo que la deliberación, el debate público son esenciales para la democracia, para la construcción de ciudadanía. En el contraste de puntos de vista, en la conformación del contraste de argumentos es donde se pueden, el ciudadano o los ciudadanos pueden conformar su opinión sobre los temas. Venimos de un país, en tiempos pasados donde la deliberación era patrimonio de unos cuantos y donde las decisiones eran de una minoría más pequeña todavía, entonces donde no se sabía por qué se tomaban decisiones, sino solo se padecían las consecuencias. Hoy estamos en un momento de transparencia y estamos ajustándonos todos a aprender lo que es dialogar en democracia. Puede ser ríspido, efectivamente apasionado el debate, pero eso no quiere decir que perdamos la idea del respeto. Eso es lo principal. Para poder dialogar hay que escuchar y hay que respetar. Si eso se cumple, ese es un primer paso. Y creo que el gobierno está dispuesto a escuchar y actuar conforme a la crítica y responder puntualmente cuando se tiene razón y cuando no se tiene también. Y creo que es importante también entender que cuando se ponen los términos del debate también es parte de la educación política de este país. Decir que los medios no son neutrales, pues también es una parte importante para que nos formemos una opinión pública crítica. Hay medios que defienden ciertos intereses, otros medios que defienden cierta corriente política, ideológica. En el mundo esto es normal. En España, en Francia, se sabe los medios en qué espectro ideológico se encuentran y qué tipo de visiones defienden. En México, aun cuando muchos medios sí tienen una postura clara, hay, digamos, consideraciones que quienes, en esta idea de que de cierta neutralidad, pues plantean ciertos cuestionamientos. Entonces, al evidenciar que hay quiénes son los medios que emiten este tipo de planteamientos, pues también es una manera de transparentar desde dónde estamos hablando, quiénes son los interlocutores, quiénes son los que están cuestionando y cómo responde el poder público. Creo que eso es como decía Federic, muy importante para el país, es una riqueza y que no debemos perder. Yo creo que aquí, y eso sí es interesante, eso tenemos que aprenderlo también en las redes sociales, cómo logramos un debate muy intenso pero respetuoso, sin que terminemos en el ataque, en la descalificación y la amenaza. Todavía nos falta por aprender como sociedad a avanzar y profundizar en la democracia. Y el primer hecho es aprender a dialogar y a escucharnos. Y en eso tenemos que aprender todos, gobierno, sociedad, medios. Y este es un proceso de aprendizaje mutuo. Un elemento adicional que ya había mencionado y que de todos modos está presente en la nota conceptual del seminario que tendremos en noviembre es que, de acuerdo al análisis y al informe que realiza UNESCO para la región latinoamericana, el 98% de los ataques y los asesinatos que se dan a periodistas en la región se dan con aquellos que tienen labor de tipo local. Eso nos llama a revisar sobre todo nuestras instituciones estatales y locales. A ver, una última pregunta de este lado, por favor, Lina. Es que apenas surgió esta nota acerca de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. ¿Se nos puede confirmar algo sobre esta información? Bueno, yo les pediría
evidentemente estábamos sentados en esta mesa respondiendo sus preguntas, entonces les pediría por favor que nos permitieran concluir esta conferencia y en todo caso que Jesús pueda hacerles un comentario posteriormente sobre este tema. Les agradecemos muchísimo a toda su participación y bueno, pues les reiteramos la invitación para participar en este seminario que ocurrirá en noviembre próximo. Gracias a todos y todas.